¿Qué pasaría si te dijera que algunos animales tienen garras más largas que tu brazo? En el distante periodo Mesozoico, el dinosaurio Therizinosaurus tenía garras realmente gigantes en sus extremidades delanteras. Alcanzaban aproximadamente 1 metro de longitud. Solo piénsalo, garras más largas que tu brazo. Entre los mamíferos actuales, el récord lo tiene el oso hormiguero. Sus garras frontales miden alrededor de 10 centímetros y las usa para destrozar hormigueros de un solo golpe o defenderse de los jaguares. Entre las aves, el liderazgo lo tiene el águila arpía sudamericana, con largas garras negras que llegan hasta 12 centímetros que utiliza para atrapar a su presa. Detengámonos un momento en esta impresionante ave. Si la selva tropical tuviera su propio depredador máximo, no sería un jaguar ni una anaconda, sino el águila arpía. El águila arpía caza en el denso dosel de Sudamérica y Centroamérica. No planea perezosamente sobre el bosque. Se lanza a través de él, zigzagueando entre las ramas con una agilidad asombrosa para su tamaño. Luego, cuando avista una presa, perezosos, monos, incluso iguanas, ataca. El impacto es devastador. Un golpe de sus patas puede romper huesos y terminar la persecución al instante. Lo que es aún más aterrador es su sigiloso movimiento. Sus plumas están diseñadas para amortiguar el sonido, haciendo casi imposible oírlo antes de que ya esté descendiendo. A pesar de su poder, esta ave rara vez se ve. Es escurridiza, a menudo anidando a cientos de metros sobre el suelo del bosque. Pero cuando aparece, deja una huella. Mitad mito, mitad monstruo, completamente real. No es un ave con la que te topas por casualidad. Es un ave que te encuentra si tienes la mala suerte de adentrarte en sus dominios. Una criatura que parece nacida de un mundo de fantasía, pero que reina en las selvas reales de la Tierra. Elevándose sobre los Alpes, el Himalaya y las montañas de África, el quebrantahuesos o buitre barbudo presenta una figura imponente, con plumas color óxido, una mancha negra bajo los ojos que parece una barba y alas de casi 3 metros de longitud. Se parece más a una criatura de un mito nórdico que a un animal real. Pero lo que realmente impresiona es lo que hace esta ave. El quebrantahuesos come huesos. No solo restos o médulas, sino huesos enteros, destrozados, tragados y digeridos. Para llegar a lo bueno, recoge huesos grandes y los deja caer desde gran altura sobre las rocas, rompiéndolos con la gravedad como martillo. Este comportamiento no es raro, es rutinario. El ave aprende que rocas son las mejores, regresa a ellas con frecuencia e incluso ajusta su altitud para el descanso perfecto. En casos raros, se ha reportado que deja caer huesos cerca o por encima de humanos y animales, lo que ha dado lugar a historias, algunas antiguas, sobre el ave causando accidentes fatales. El ácido estomacal del quebrantahuesos es más ácido que el líquido de la batería, lo que le permite disolver astillas de hueso como sopa. Esto lo convierte en uno de los recicladores más extremos de la naturaleza. Donde otros buitres despojan a la carne, el quebrantahuesos termina el trabajo. Con alas casi silenciosas, vuela por las corrientes térmicas buscando no solo animales muertos, sino también restos. Y cuando se mueve, no parece frenético ni carroñero, parece regio, deliberado, intocable. Ha sido venerado y temido durante miles de años. En los entierros celestiales tibetanos, incluso se lo considera una escolta sagrada para el más allá. Pero dejando de lado el mito, se trata de un ave muy inteligente y despiadadamente eficiente que ha evolucionado para hacer una cosa: convertir los huesos en combustible. En lo profundo de las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea, vive un ave que parece sacada de una secuela de Jurassic Park. Es enorme, tiene un casco en forma de cuerno en la cabeza y luce plumas negras profundas con un destello de azul neón y rojo alrededor del cuello. Pero no dejes que su apariencia extravagante te engañe. El casuario a menudo es llamado el ave más peligrosa del mundo, y con razón. Con una altura de hasta unos 2 metros y un peso de unos 60 kilogramos, esta ave no voladora se mueve por la selva como un depredador de peso pesado. Tiene patas poderosas diseñadas para correr y saltar, pero aún más aterradoras son las 3 garras en cada pata, especialmente la interna, una garra con forma de daga que puede crecer hasta 13 centímetros de largo. Esa garra no es para exhibir. Cuando el casuario se siente amenazado, no corre. Se lanza hacia adelante con una patada bípeda que puede cortar la vegetación espesa o la carne. Estas aves no buscan problemas. Prefieren permanecer ocultas, alimentándose de frutas caídas, pequeños animales y hongos. Pero si se acerca demasiado durante la temporada de anidación o bloquea su ruta de escape, corre un grave peligro. Se sabe que los casuarios persiguen a las personas a toda velocidad, saltando y pateando con tanta fuerza que podrían derribar a un adulto. Incluso los cuidadores experimentados los tratan con extrema precaución. En la naturaleza, son inquietantemente silenciosos cuando se mueven. Pero si uno está cerca, podrías oír un sonido más sentido que oído, un profundo estruendo que golpea el pecho, uno de los cantos de aves de menor frecuencia de la Tierra. Se ha comparado con el diseño de sonido utilizado en los monstruos de las películas, lo cual tiene sentido considerando el aura prehistórica de esta ave. Su casco, la estructura similar a un casco en su cabeza, no solo es estético.
Les ayuda a abrirse paso a través de la espesura del bosque, captar sonidos de baja frecuencia e incluso posiblemente actúe como símbolo de estatus durante la temporada de apareamiento. Todo en el casuario grita, creado para sobrevivir. No es una criatura de fantasía ni de leyenda. Es real, está aquí y está equipado con armas naturales lo suficientemente afiladas como para mantener a la mayoría de los depredadores y a las personas lejos. Si alguien tiene la mala suerte de provocarlo, no estará tratando con un ave. Se enfrentará a una reliquia viviente de la evolución, armada con garras que pueden desgarrar e instintos que no dudan. El casuario no necesita volar, ya domina el terreno. El avestruz suele ser considerado un pájaro torpe y enorme que esconde la cabeza en la arena. Ese estereotipo está totalmente lejos de la realidad. En realidad, esta ave es una amenaza imponente de 2,7 metros de altura y 136 kilogramos de peso. Es el ave más grande de la Tierra y una de las más peligrosas. Lo que hace al avestruz tan mortal no es solo su tamaño, sino también sus patas. Cada una es como un ariete con resorte, capaz de dar una patada hacia adelante con la fuerza suficiente para romper huesos. Al final de esas patas hay 2 dedos, uno de los cuales está armado con una garra tan afilada que puede desgarrar la piel. Y estas aves no solo patean, sino que lo hacen con precisión y velocidad. Un avestruz acorralado no se acobarda. Arremete con rápidos y brutales golpes dirigidos al torso o la cabeza. En estado salvaje, los avestruces pueden correr a más de 64 kilómetros por hora. Usan esta velocidad para escapar de los depredadores, pero cuando huir no es una opción, luchan. En algunas partes de África, incluso los superdepredadores como los leones se lo piensan 2 veces antes de perseguir a un avestruz adulto. Las patas del ave pueden derribar fácilmente a un animal grande o algo peor. Los avestruces también son muy territoriales, especialmente durante la época de reproducción. Los granjeros y cuidadores de zoológicos saben lo arriesgado que es acercarse a un avestruz macho que protege su territorio. El ave baja la cabeza, silba como una serpiente y luego embiste, a veces sin previo aviso. A pesar de no tener la capacidad de volar, los avestruces están bien adaptados a la vida terrestre. Sus fuertes patas se apoyan en muslos gruesos y musculosos. Su visión es aguda y pueden detectar amenazas a cientos de metros de distancia. Con un cerebro construido más para el instinto que para la razón, actúan con rapidez y agresividad cuando se les provoca. La gente suele confundir sus grandes ojos y largas pestañas con inofensividad, pero esa ilusión se desvanece rápidamente en una confrontación. En ciertos incidentes, se ha enviado a volar a personas de un solo golpe. El daño no es sutil, sino inmediato y grave. Si una persona se encuentra demasiado cerca de un avestruz agitado, no se trata de un ave torpe, sino de una máquina de alta velocidad e impacto de músculo e instinto. Y a diferencia de la mayoría de los otros animales, el avestruz no se deja engañar. Ataca primero y ataca con fuerza. A primera vista, la urraca australiana parece inofensiva. Es de tamaño mediano, blanca y negra, y emite un silbido casi musical en los tranquilos suburbios. Pero al llegar la primavera, esta ave familiar de patio se transforma en una de las criaturas más agresivas del hemisferio sur. Cada año, al comenzar la temporada de anidación, las urracas australianas convierten sus calles en zonas de guerra. No solo defienden sus nidos, sino que atacan cualquier cosa que consideren una amenaza. Ciclistas, corredores, incluso quienes caminan al trabajo. Nadie está a salvo. La urraca se lanza en picado apuntando a la cabeza, la cara o el cuello. Algunos ataques son tan rápidos e inesperados que parecen sacados de una película de terror. El ave no picotea con suavidad. Ataca con fuerza, a veces haciendo sangrar o arrancando gafas y cascos. En zonas rurales, se sabe que la gente evita carreteras enteras durante la temporada de urracas. Otros usan cascos cubiertos con bridas, gafas de sol en la nuca o incluso llevan paraguas al revés para confundir a sus atacantes aéreos. Y lo curioso es que recuerda. Estas urracas pueden reconocer rostros humanos y recordar a las personas que consideran una amenaza. Eso significa que un encuentro negativo puede convertirse en una disputa de un mes. Podrías pasar de largo sin hacerte daño un día y ser bombardeado en picado al siguiente. Una vez que estás marcado, estás marcado. ¿Por qué tan agresivo? Todo se reduce a la protección del nido. Las urracas son padres ferozmente leales y no toleran intrusos cerca de sus crías. A diferencia de otras aves, no solo pían advertencias, toman la ofensiva. A pesar de su reputación, las urracas están protegidas por ley en Australia. No puedes quitar los nidos ni dañar a las aves. Los ayuntamientos a veces colocan señales de advertencia donde los ataques son comunes. Y algunas comunidades incluso les dan apodos notorios a las urracas, como Swupsila o Mad Max. Lo que hace que esta ave sea tan impactante es el contraste. Un momento está silbando como una flauta en los árboles, al siguiente está cortando el aire hacia un lado de tu cabeza. En el mundo animal, pocas cosas son tan inesperadas o tan persistentes como una urraca con rencor. Hay una razón por la que el cisne mudo ha adornado innumerables cuentos de hadas, poemas románticos y jardines reales. Con su brillante plumaje blanco, su largo cuello arqueado y su ágil deslizamiento sobre el agua, transmite serenidad pura. Pero bajo esa grácil apariencia se esconde una de las aves más inesperadamente peligrosas del planeta.
Los cisnes mudos son ferozmente territoriales, especialmente durante la temporada de anidación. Si una persona, un barco o un animal se acerca demasiado a su nido, el cisne no solo se agazapa, sino que ataca. Con alas de 2,4 metros de envergadura, emerge del agua, silbando como una válvula de presión, y luego embiste con toda su fuerza. El impacto puede volcar pequeñas embarcaciones y empujar a los intrusos a aguas más profundas y frías. Sus alas no son solo para exhibir, estas aves son lo suficientemente fuertes como para romperle el brazo a un hombre de un golpe certero. Los cisnes tienen huesos huecos como la mayoría de las aves, pero los músculos de sus alas son enormes, diseñados para impulsar sus pesados cuerpos al vuelo y potenciar exhibiciones agresivas. Esa misma fuerza se convierte en un arma cuando se sienten amenazados. El nombre mudo también es engañoso. Estas aves emiten muchos sonidos, gruñidos bajos, silbidos y ladridos agudos cuando se agitan, y una vez que un cisne decide pasar a la ofensiva, es difícil librarse de él. Algunos perseguirán objetivos por más de 100 yardas a través del agua o la tierra. A pesar de su belleza, los cisnes mudos se han convertido en un serio problema en algunas partes del mundo. Las poblaciones invasoras han expulsado a las especies nativas, destruido los ecosistemas acuáticos e incluso causado lesiones a los visitantes de los parques. En algunas partes de los CEAEU, los expertos en vida silvestre se han visto obligados a intervenir para mantener los números bajo control. Su agresión no es aleatoria, es calculada, especialmente durante la anidación. Un cisne que defiende a sus cisnes verá todo como una amenaza potencial, desde un perro curioso hasta una canoa a la deriva. Y cuando se cruza esa línea roja, la transformación de elegante planeador a completo ejecutor es inmediata. No se deje engañar por las plumas y la elegancia. Cuando el cisne mudo se mueve en defensa de su territorio, se convierte en algo completamente diferente, rápido, enérgico y peligrosamente impredecible. En lo alto del suelo forestal del África subsahariana, algo se mueve. Las ramas apenas se mueven, pero en un destello de plumas color óxido y furia, el águila coronada ataca. No es el águila más grande del mundo, pero en relación con su peso, podría ser la más poderosa. Y sin duda, una de las más audaces. El águila coronada africana es un auténtico superdepredador en las copas de los árboles. Caza monos, pequeños antílopes y otros animales del bosque, emboscándolos con increíble precisión. Sus garras son más fuertes que la mordida de un Rottweiler y una vez que atrapa a su presa, escapar es casi imposible. Estas garras pueden aplastar huesos al contacto. Lo que hace a esta ave verdaderamente aterradora es su sigilosa. No planea durante horas buscando alimento. En cambio, espera, posada en lo alto del denso dosel. Cuando llega el momento, cae como un misil, atacando desde arriba con una velocidad letal y sin previo aviso. Los lugareños la llaman el leopardo del cielo, un depredador que desaparece entre los árboles con la misma rapidez con la que aparece. Los animales del bosque han evolucionado para temer las sombras del cielo con razón. Un águila coronada puede transportar presas más pesadas que ella hasta el dosel, desgarrando el follaje con una gracia brutal. Su vista es extremadamente aguda. Puede rastrear el movimiento a través de la espesura del bosque a cientos de metros de distancia. Y a diferencia de los buitres que se alimentan de carroña, el águila coronada es una cazadora pura, rápida, silenciosa, calculadora. Incluso su llamado es inquietante. Una serie de silbidos ascendentes que parecen resonar de forma antinatural entre los árboles. Algunos dicen que suena como una advertencia, otros como un desafío. No es solo la fuerza física lo que distingue a esta águila, sino su confianza. No duda, no fanfarronea. Si algo entra en su dominio y parece una amenaza o una presa potencial, el águila coronada se mueve con una determinación que no deja margen de error. En su bosque reina sin lugar a dudas. Adéntrate en las marismas de África Oriental y quizá avistarás una criatura que no parece de este siglo. Con 1,5 metros de altura, inmóvil entre los juncos, con un pico en forma de sueco y un rostro como el de una estatua de reptil, la cigüeña pico zapato no solo parece prehistórica, sino que también lo es. Esta ave no es solo una pescadora pasiva, es una asesina fría y calculada. La cigüeña picozapato se especializa en abatir presas grandes y peligrosas, peces pulmonados, serpientes, anguilas e incluso crías de cocodrilo. Espera impasible el momento perfecto. Luego, con una velocidad aterradora, ataca usando su enorme pico para sujetar y decapitar a su presa de un solo golpe. Ese pico es una de las herramientas más intimidantes del mundo aviar. Dentado y con forma de gancho en la punta, funciona como unas tijeras para romper huesos. No es raro que un picozapato se quede completamente quieto durante horas, observando, esperando. Y cuando se mueve, ¡cuidado! Cuando abre el pico para emitir un llamado, produce un ruido fuerte y rápido que suena como una ametralladora en una película de terror. Los lugareños le dan espacio y los investigadores se acercan con cuidado. No es que el picozapato ataque a las personas, no lo hace. Pero su postura intrépida y su potente mordida lo dejan claro. Puede. Sus rasgos prehistóricos no son solo estéticos. La anatomía del picozapato está diseñada para la caza de precisión en entornos fangosos y difíciles. Domina su nicho como una reliquia de una era olvidada.
un depredador superior disfrazado de ave. En un mundo lleno de voladores veloces y plumas coloridas, el picozapato se destaca. No es llamativo ni rápido, sino que tiene la constitución de un ser de un mundo perdido, paciente, poderoso y un poco aterrador. En las secas praderas del África subsahariana, un ave no solo sobrevive, sino que domina. Con patas largas, plumas llamativas y un rostro digno de una banda de glam rock, el secretario parece extraño a primera vista. Pero no te dejes engañar por su peculiar apariencia. Es especialista en ataques de precisión y las serpientes son sus blancos predilectos. A diferencia de la mayoría de las aves rapaces, el secretario caza a pie. No se lanza en picado, camina, observa y luego asesta un pisotón mortal. Sus patas miden más de 1,5 metros de largo y están diseñadas para ser veloces y fuertes. Con ataques ultra rápidos, aplasta la columna vertebral o el cráneo de serpientes venenosas, a veces en cuestión de segundos. Tiene gruesas escamas en las patas para protegerse y se mueve con pisotones rápidos y rítmicos que pueden alcanzar más de 40 golpes en menos de 10 segundos. Una pareja que anida defiende su territorio con ataques sincronizados. Chacales, varanos e incluso hienas han aprendido a no meterse con un secretario enfadado. Marcha por su territorio como si fuera suyo, escudriñando con la mirada, listo para asestar un golpe de gracia en cualquier momento. El secretario es una rara combinación de elegancia y brutalidad. Parece digno de una pasarela, pero lucha como si estuviera en un foso de gladiadores. Cuando entra en un campo, incluso el veneno se aleja. A primera vista, el buitre palmero no encaja con la imagen de un ave peligrosa. Tiene la cara pálida, un pico corto y unas manchas rojas en los ojos que le dan una apariencia sorprendentemente apacible. Además, es uno de los pocos buitres del mundo que prefiere la fruta, en concreto las oleaginosas nueces de la palma africana. Pero no te dejes engañar por sus inclinaciones vegetarianas. Esta ave tiene un lado oscuro y cuando lo muestra, la situación se intensifica. Los buitres palmeros se lanzan sobre los cadáveres con la misma agresividad de pico afilado que sus primos amantes de la carne. Ahuyentan a otros carroñeros, se pelean por las sobras y desgarran la carne con una precisión que deja clara su capacidad. En algunas partes de África se les ve asaltando montones de basura o mercados de pescado, arrebatando lo que pueden con ataques rápidos y calculados. Su envergadura no es enorme, 1,5 metros, pero son audaces y sorprendentemente fuertes para su tamaño. El buitre palmero es un ave de dos caras, pacífico frutero por momentos, despiadado oportunista al siguiente. En la ventosa tundra del extremo norte, una mancha blanca emerge de la nieve como un fantasma alado. Es el búho nival, hermoso, misterioso y mucho más peligroso de lo que parece. A diferencia de muchos búhos, el búho nival caza durante el día. Sus ojos dorados escudriñan los paisajes helados en busca de señales de movimiento. Lemmings, liebres e incluso animales más grandes como zorros o aves marinas. Una vez avistada la presa, el búho planea silenciosamente sobre la nieve, invisible contra el fondo blanco, y la abate con precisión milimétrica. Sus garras son poderosas, su vuelo silencioso y su ataque veloz. Lo que lo hace peligroso no es solo su habilidad para cazar, sino también su naturaleza territorial. Durante la temporada de reproducción, el búho nival se vuelve agresivo. Si una persona camina demasiado cerca de un lugar de anidación, el búho puede lanzarse en picado de la nada, con las garras apuntando a la cabeza. Hay informes de cámaras que se caen de los trípodes, sombreros arrancados e incluso personas que reciben arañazos en el cuero cabelludo. El vuelo del búho está diseñado para el sigilo. Sus plumas están especialmente estructuradas para anular el sonido del viento. No lo oirás venir, no advierte ni duda, simplemente cae. Los búhos nivales también son vagabundos. En años de escasez de presas, se sabe que migran miles de kilómetros al sur, apareciendo inesperadamente en parques y aeropuertos. Puede que parezcan angelicales, posados en la nieve como centinelas de algún reino invernal, pero el búho nival es un depredador puro, silencioso, calculador y armado con la fuerza suficiente para defender su territorio de cualquier cosa que se mueva. Si los bosques de Norteamérica tuvieran un guardián nocturno, ese sería el búho cornudo. Con penachos de plumas como cuernos, brillantes ojos amarillos y una robusta figura envuelta en sombras, este búho reina en la oscuridad con una presencia que se siente más que se ve. Caza en un silencio casi absoluto, deslizándose entre los árboles como una sombra con garras. Y esas garras son serias, lo suficientemente fuertes como para atrapar presas con una fuerza de 3,4 megapascales. Eso es comparable a una fuerte mordedura de perro, pero concentrada en garras afiladas como cuchillas. El búho cornudo no es exigente. Caza conejos, zorrillos, serpientes, patos, otras aves, incluso animales más grandes que él. Ataca con una velocidad explosiva y reprime con fuerza. En segundos, la pelea termina. También tiene fama de ser muy defensivo. Durante la anidación, se vuelve territorial y agresivo. Excursionistas y trabajadores del parque han reportado ataques en picado no provocados. En un momento estás solo en un bosque y al siguiente algo te golpea en la cabeza y desaparece entre los árboles. El camuflaje de este búho es excepcional. Puede posarse en una rama y mimetizarse tan perfectamente con la corteza y las hojas que incluso los ojos entrenados lo pasan por alto. Pero te ve. Su oído está afinado para detectar el más leve crujido y su visión nocturna es inigualable.
Apodado el tigre del cielo, el búho cornudo no se anuncia. No es llamativo, pero cuando ataca lo hace con propósito, velocidad y potencia. En los oscuros bosques de América es una de las pocas criaturas que otros depredadores evitan instintivamente. El azor norteño es un avión de combate con plumas, alas anchas, cola larga y penetrantes ojos negros. Encontrado en los bosques de América del Norte, Europa y Asia, no solo vuela, sino que se desliza entre los árboles con una velocidad y un control asombrosos. Es un cazador de emboscada, silencioso un momento, un borrón de plumas al siguiente. Conejos, faisanes, ardillas, incluso otras aves rapaces son presa fácil, pero lo que realmente lo distingue es su agresividad. Cuando anida, ataca cualquier cosa que considere una amenaza, incluidas las personas. Ciclistas y excursionistas han sido bombardeados en picados sin previo aviso. Gorras con garras, cabezas arañadas y luego desapareció. Con solo 60 centímetros de largo, no es enorme, pero su velocidad y precisión son inigualables. Puede cambiar de dirección en pleno vuelo como un misil guiado por un halcón. Los halconeros lo admiran, pero incluso ellos lo manejan con cautela. Este es un ave hecha para la batalla, no para el engaño. Conocieron a los osos más grandes e inteligentes de la Tierra y apenas vivieron para contar la historia. Empezó con algo pequeño, arañazos en las puertas, comida faltante en las casetas de almacenamiento, cercas rotas. Entonces, un frío día de diciembre, la situación se intensificó. El oso irrumpió en una casa. No solo entró deambulando, sino que se abrió paso destrozando. Los aldeanos fueron tomados completamente por sorpresa. Nadie pensó que se acercaría tanto y mucho menos que irrumpiría en sus casas. La noticia se extendió rápidamente. Todo el pueblo se sumió en el caos. Ya no era un oso del bosque, era un monstruo que invadía sus vidas. Los hombres formaron partidas de caza con todas las armas que tenían, muchas de ellas rifles viejos y lanzas improvisadas. El oso desapareció entre los árboles por un rato, pero el terror no terminó ahí. Regresó una y otra vez como si supiera cuánto miedo tenían. Esto desencadenó una de las cacerías de osos más intensas de la historia de Japón. Los rastreadores siguieron sus huellas a través de ríos helados y espesos bosques. Intentaron con trampas, cebos e incluso encender fuego para ahuyentarlo. Nada funcionó. El oso seguía evadiendo, siempre un paso por delante, como si tuviera sus propias tácticas militares. Finalmente, la cacería terminó en las colinas más allá del pueblo. Un cazador veterano, alguien que había rastreado osos toda su vida, se enfrentó a la criatura. Según los informes, se necesitaron varios disparos para abatirla. No fue una pelea limpia ni fácil. La enorme resistencia del oso dejó atónitos a todos. Cuando finalmente cayó, los aldeanos no vitorearon, se quedaron mirando. El animal que yacía en la nieve parecía demasiado grande, demasiado poderoso para ser real. Algunos pensaron que era un oso, otros no estaban tan seguros. Hasta el día de hoy, el incidente del oso pardo de Sankebetsu es uno de los encuentros con osos más extremos registrados. Obligó a las autoridades japonesas a replantearse su gestión de la fauna silvestre en zonas remotas. Los osos usuri siguen ahí, vagando por los bosques de Rusia, China y Japón. No son comunes, pero tampoco se han ido a ninguna parte. Durante años, un oso gobernó las montañas del norte de Utah como si fuera su reino personal. Su nombre era Old Ephraim, y no era una leyenda, era real. Vaqueros, cazadores y leñadores lo conocían. Algunos incluso juraban haberlo visto, pero pocos vivieron para contarlo todo. No era un simple oso, era un tanque andante cubierto de pelo. Old Ephraim medía 3 metros de altura sobre sus patas traseras y pesaba alrededor de 500 kilogramos. Eso es más pesado que 2 sacos de boxeo gigantes. Sin embargo, lo que lo hacía realmente aterrador no era solo su tamaño, era su cerebro. No solo sobrevivía en la naturaleza, sino que la dominaba. Destruía trampas, robaba ganado y desaparecía sin dejar rastro. Se decía que tenía un sexto sentido para el peligro. Un hombre, Frank Clark, se propuso detener a Old Ephraim. No era un cazador de trofeos, sino un pastor de ovejas harto de perder animales por el mismo depredador invisible. Durante 9 años, Clark colocó trampas y esperó. 9 años. Y cada vez Ephraim salía más listo, más fuerte y más furioso. Entonces llegó una noche de 1923. La trampa finalmente resistió. El viejo Ephraim fue atrapado, pero no se rendiría sin luchar. Incluso herido, cargó y rugió. El suelo tembló. 7 disparos le bastaron para derribarlo. E incluso entonces, Clark dijo que la mirada del oso nunca cambió. Lo enterraron allí mismo, donde cayó, y colocaron una lápida sobre la tumba. Esa lápida aún se conserva en el Cañón Logan, donde los excursionistas se detienen a contemplarlo, imaginando cómo se debió sentir enfrentarse a una bestia de ese tamaño. El viejo Ephraim no solo era grande, era astuto, escurridizo y casi imparable, como un mito del oeste. Solo que este monstruo no usaba espuelas ni montaba a caballo, caminaba a 4 patas y sabía cómo ganar.
Antes de la UFC, antes de que la lucha libre profesional se descontrolara, existía Terrible Ted, un oso negro de 270 kilos que luchaba contra humanos frente a multitudes rugientes por todo Estados Unidos y Canadá. Suena un poco a caricatura, pero era muy real. Y Ted no era un tipo disfrazado, era puro músculo, garras y potencia bruta. Estos combates no eran ficticios. Los hombres subían al ring e intentaban inmovilizar a un oso adulto con bozal y collar especial. ¿Las reglas? Bueno, no había muchas, solo había que sobrevivir. A Ted no le importaba si eras un adicto al gimnasio o un peleador de bar. Si le dabas la espalda, te castigaban. Viajaba con promotores de pueblo en pueblo como una estrella de rock, presentándose en ferias estatales, carnavales y estadios llenos de humo. La gente hacía fila no solo para mirar, algunos incluso se apuntaban para pelear. Ted estaba entrenado para evitar daños graves, pero de vez en cuando las cosas se torcían. Un solo zarpazo podía hacer volar a un hombre. Hay imágenes de Terrible Ted enfrentándose a luchadores profesionales que se creían duros hasta que sonaba la campana. Incluso el árbitro a veces tenía que esquivarlo. En cierto momento, se dice que Ted arrojó a un hombre fuera del ring como si fuera un saco de ropa sucia. Las luchas finalmente cesaron cuando se implementaron las leyes de bienestar animal. Pero durante un tiempo, Terrible Ted fue el peso pesado al que nadie podía destronar. Sin títulos, sin palabrería. Solo un oso enorme, erguido en un ring que apenas lo contenía. No sabía de fama ni de premios. Solo sabía una cosa cuando el público vitoreaba. Era hora de luchar. Los osos perezosos no parecen asesinos. Tienen hocicos largos, pelaje denso y caminan con cierta torpeza. Pero no dejes que su nombre te engañe. Cuando se les provoca o se les acorrala, los osos perezosos pueden convertirse en auténticas pesadillas. Y uno de los peores casos jamás registrados ocurrió en los bosques de Madhya Pradesh, India. No fue un encuentro aislado. Durante semanas, algo acechaba cerca de las afueras del pueblo. Los lugareños empezaron a reportar cosechas destrozadas, cercas rotas y profundas marcas de garras en los troncos de los árboles. Todos asumieron que era un leopardo o tal vez un tigre. Entonces se escuchó el rugido, bajo, gutural y cercano. Lo que siguió conmocionó incluso a las autoridades. Un oso perezoso, probablemente viejo y herido, se había vuelto inusualmente agresivo. Los expertos en vida silvestre afirman que cuando los osos pierden sus fuentes naturales de alimento o sufren un traumatismo craneal, pueden atacar de forma aterradora. Y eso fue lo que hizo este oso. Acechaba a la gente en sus paseos nocturnos, se adentraba en los campos sin importarle si le gritabas o le hacías señas con fuego. Siguió avanzando. Se enviaron patrullas armadas e incluso ellos se vieron obligados a retirarse más de una vez. El oso había aprendido la distribución de la aldea, sabía cuándo atacar y cuándo desaparecer. No actuaba solo por instinto. Fue un acto calculador. Al final, los guardabosques tuvieron que rastrearlo hasta lo más profundo de la jungla y enfrentarlo de frente. El oso luchó hasta el último momento, arremetiendo y arremetiendo como salido de una película de terror. Al terminar, el silencio en el pueblo era denso. Los osos perezosos aún son comunes en algunas partes de la India y Sri Lanka. La mayoría son tímidos y reservados, pero de vez en cuando uno ataca y cuando lo hace no hay nada de lento en ello. Es todo dientes, garras y rabia. De esos que nunca ves venir hasta que ya es demasiado tarde. En la ciudad de Churchill, Canadá, a menudo llamada la capital mundial del oso polar, los lugareños están acostumbrados a ver osos. De hecho, hay señales de advertencia por todas partes. Los contenedores de basura son a prueba de osos. Las puertas se mantienen cerradas con llave, pero incluso en un lugar donde los encuentros son rutinarios, un oso polar llevó las cosas mucho más allá de lo normal. Este oso en particular no solo pasó, se quedó durante días, deambulando entre las casas, mirando por las ventanas, arañando las puertas. Daba vueltas por el mismo vecindario una y otra vez como si estuviera vigilando el lugar. Y cada vez que las autoridades intentaban ahuyentarlo, con cuernos, balas de goma, bombas de ruido, regresaba enseguida. Los osos polares no son como otros osos. Son más delgados, más rápidos y toda su vida gira en torno a la caza. En el hielo marino acechan silenciosamente a las focas durante horas. En tierra no tienen depredadores. En Churchill han aprendido que la gente significa comida. Un olor a sobras, un bocadillo caído, un garaje cálido. Eso es todo lo que se necesita. Este oso en particular se hizo famoso. Los lugareños lo apodaron el fantasma blanco, por cómo aparecía y desaparecía entre la niebla. Las cámaras de seguridad lo captaron trepando vallas como un felino salvaje. En un momento dado se paró contra la ventana de una cocina, sobresaliendo por encima del cristal. Los residentes se escondieron dentro, paralizados. Finalmente, los agentes de vida silvestre capturaron al oso con una trampa especial cebada con carne de foca y lo tranquilizaron, pero no lo destruyeron, sino que lo transportaron por aire a la cárcel de osos polares, unas instalaciones reales donde se retiene a los osos problemáticos hasta que se recupere el hielo marino invernal. Hoy, la historia del asedio de Churchill sirve de advertencia. Los osos polares ya no son solo vagabundos del Ártico. A medida que el hielo desaparece, se adaptan rápidamente, y pueblos como Churchill son la zona cero. Nadie quiere abrir las cortinas una mañana y encontrarse con un cazador de 450 kilos mirándolo fijamente.
En el Parque Nacional Katmai de Alaska, los osos están por todas partes. Se pueden ver docenas a la vez en las riberas, pescando salmón como si fuera un deporte olímpico. Pero hay un oso que destaca por encima del resto, literalmente. Lo llaman 747, y no es broma. Es su número de seguimiento oficial, pero el apodo le sienta como anillo al dedo. 747 es enorme. Uno de los osos pardos salvajes más grandes jamás registrados, pesa más de 635 kilogramos en temporada alta de alimentación. Eso es casi del tamaño de un coche pequeño. Tanto turistas como guardabosques dicen que el suelo retumba cuando camina, y a pesar de su corpulencia, se mueve como un fantasma. Silencioso, controlado, deliberado. Cada año, Katmai celebra un evento real llamado la Semana del Oso Gordo, donde el público vota por el oso más gordo antes del invierno. 747 es básicamente el campeón reinante. No gana por su ternura ni por su carisma. Gana porque cuando lo ves, no lo olvidas. Domina los lugares de pesca. Los osos jóvenes se apartan. Incluso los machos maduros se hacen a un lado. Los fotógrafos han captado a un 747 de pie sobre sus patas traseras, imponente sobre los demás, con el pelaje brillante por la espuma del río y los músculos tensos bajo el peso. Parece sacado de una película de fantasía, mitad oso, mitad roca, mitad jefe. Cuando entra en escena, las cámaras no se atreven a alejarse. Pero el 747 no solo es grande. Es inteligente. Los guardabosques dicen que es calculador, que nunca desperdicia energía. Sabe dónde se juntan los peces, cuándo atacar y cuándo descansar. No se mete en peleas a menos que sepa que va a ganar. Actualmente, el 747 sigue reinando en el río Brooks y cada otoño la gente lo sintoniza en línea solo para verlo engordar. Es extrañamente relajante, hasta que recuerdas que debajo de toda esa pelusa hay una potencia capaz de voltear un alce. Si crees que los grizzlies son los reyes del mundo de los osos, piénsalo otra vez. El verdadero campeón de peso pesado es el oso Kodiak, un oso pardo costero que vive en el archipiélago Kodiak en Alaska. Estos osos crecen tanto que hacen que la mayoría de la fauna norteamericana parezca figuritas de juguete. Un Kodiak en particular fue noticia después de ser registrado con la asombrosa cantidad de 750 kilogramos. Eso es más que un piano de cola, más que un bisonte adulto y casi tanto como un automóvil compacto. El oso era tan grande que tuvo que ser pesado con equipo industrial. De pie sobre sus patas traseras, medía más de 3 metros de altura. Pero aquí está el giro. Los osos Kodiak no son conocidos por atacar a las personas. Son tranquilos, incluso tímidos, a menos que te metas con su comida o sus cachorros. Lo que los hace peligrosos es su gran tamaño. Son rápidos, fuertes e inteligentes. Sus patas son del tamaño de platos de comida y su mordida puede aplastar huesos con facilidad. Ese Kodiak, a menudo llamado extraoficialmente el gigante de Afognak, fue estudiado por investigadores durante años. Lo rastrearon por bosques y playas. A pesar de su corpulencia, podía desaparecer entre la maleza como un fantasma. Los lugareños decían haberlo visto desde barcos de pesca, moviéndose entre la niebla como una leyenda viviente. Lo que lo hacía destacar no era solo su tamaño, sino su presencia. No corría, no se escondía, simplemente aparecía, se hartaba de salmón y se iba. Otros osos se dispersaban, incluso los lobos mantenían la distancia. Los osos Kodiak siguen ahí hoy en día. No muchos alcanzan ese tamaño récord, pero suficientes como para acelerar el corazón si recorres esos senderos. Si ves uno, no lo desafías, lo admiras desde muy lejos. Compartió tiempo en pantalla con Anthony Hopkins, Brad Pitt e incluso Sean Connery, pero Bart el oso no estaba actuando, él era el papel. Con sus 2,90 m y 680 kilogramos de peso, Bart era un oso Kodiak entrenado para Hollywood. Pero no dejes que el entrenamiento te engañe. Bajo los focos y las luces del estudio, siguió siendo una fuerza bruta de la naturaleza. Bart protagonizó películas como Al filo, Leyendas de pasión y Colmillo blanco. En el set, fue elogiado por ser tranquilo y cooperativo, especialmente cuando trabajaba con los entrenadores Doug y Lynn Zeus. Sin embargo, a pesar de todo el pulido y la práctica, todos en el set conocían la regla de nunca dar la espalda. Un movimiento en falso, un ruido fuerte y te enfrentabas a 680 kilogramos de puro músculo, garras e instinto. Los miembros del equipo hablaban en susurros a su alrededor. Incluso los actores experimentados admitieron que tenían que recordarse a sí mismos que no debían inmutarse cuando Bart se movía. No había dobles de acción. Bart era el verdadero negocio. Podía encabritarse y rugir al instante, golpear troncos como si fueran cerillas y moverse más rápido de lo que uno creería posible para alguien de su tamaño. Lo que hacía a Bart especialmente impresionante y aterrador era su control. No atacaba, no lo necesitaba. Su sola presencia bastaba para llamar la atención. Se notaba en los ojos de quienes trabajaron con él. No actuaban. Era miedo real, apenas disimulado por sonrisas ensayadas. Bart vivió 23 años y se jubiló justo antes de fallecer. Pero su legado va mucho más allá del cine. Demostró que incluso un oso entrenado para la gloria de Hollywood nunca deja de ser salvaje. Detrás de cada toma siempre había un atisbo de tensión porque, cuando la cámara rodaba, Bart no interpretaba a un oso. Era uno.
No solo son grandes, están especializados, diseñados por la naturaleza para sobrevivir en los entornos más hostiles de la Tierra y para cazar como ningún otro. El oso polar no es carroñero ni oportunista, es un depredador de primera categoría, y a diferencia de la mayoría de los osos, acechará a los humanos si se le da la oportunidad. Los machos adultos pueden pesar más de 590 kilogramos y medir casi 3 metros y medio de largo. No se mueven pesadamente, se deslizan por el hielo usando sus enormes patas como raquetas de nieve. En la naturaleza, cazan en silencio durante horas, esperando a que una foca salga a la superficie. Esa misma paciencia se aplica cuando entran en territorio humano. A diferencia de los osos pardos o los osos negros, los osos polares no fanfarronean, no gruñen para asustarte, calculan y luego atacan. Y con la rápida reducción del hielo marino, sus zonas de caza naturales están desapareciendo, empujándolos más cerca de pueblos, plataformas petrolíferas, estaciones de investigación e incluso campamentos remotos. Se han confirmado casos de osos polares que siguieron a personas durante kilómetros, rastreándolas a distancia como un francotirador con pelaje blanco. En un caso reciente, un equipo de una expedición científica se despertó y encontró a un oso polar olfateando sus tiendas, tras haberse acercado silenciosamente por una llanura helada en total oscuridad. Los osos polares están apareciendo ahora en lugares nunca antes vistos, más al interior, más al sur y con mucha más audacia que nunca. Los conservacionistas están dando la voz de alarma, no solo por el bien de los osos, sino por todos los que, sin saberlo, podrían cruzarse en su camino de expansión. No son monstruos, son supervivientes, pero cuando la situación se desequilibra y un depredador ápice busca nuevos territorios, más vale que no estés en el menú. Los osos pardos son lo que la gente imagina cuando piensa en la fuerza de la naturaleza. La joroba en su espalda no es solo un adorno, es una densa masa muscular que les ayuda a cavar, trepar y asestar golpes demoledores. Se sabe que pueden voltear rocas, aplastar cráneos de animales y correr más rápido que un caballo de carreras, incluso a través de la espesura. Pesan hasta 408 kilogramos y pueden medir más de 2,40 metros, pero el tamaño no es lo que los hace peligrosos. Es su naturaleza impredecible. Los osos pardos no cazan personas, pero atacan sin previo aviso si se sienten desafiados, y cuando lo hacen casi no hay tiempo para reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos ya te tienen encima. Han atacado a excursionistas en Montana, cargado contra campistas en Wyoming e incluso se han enfrentado a guardabosques en Alaska. Y sin embargo, millones de personas siguen caminando por territorio de osos cada año, confiando en el spray antiosos y la suerte. Los osos pardos no rugen como los monstruos de las películas. Gruñen, chasquean las mandíbulas y se acercan agazapados y rápidos. Los expertos dicen que un oso grizzly puede oler la comida a más de 1,5 kilómetros de distancia, y una vez que lo capta, lo persigue con determinación. Por eso se aconseja a los campistas colgar la comida de los árboles, guardar los bocadillos en recipientes herméticos y nunca cocinar cerca de las tiendas de campaña. No te estás escondiendo de un mapache, estás evitando un tanque de 408 kilos con el olfato de un sabueso. Y aún así, los osos pardos están protegidos en muchas zonas. No porque sean adorables o inofensivos, sino porque pertenecen a los últimos lugares salvajes del continente. Son un símbolo, un recordatorio de que aún hay criaturas más grandes, fuertes y salvajes que nosotros. Con un oso pardo no se razona. No se gana, solo se espera que decida irse primero. En los densos bosques del este de Rusia y las frías islas del norte de Japón, algo enorme se mueve entre los árboles. No es un tigre ni un oso pardo, sino algo igual de temible. Conoce al oso pardo de Ussuri, una de las especies de oso más grandes e impredecibles del planeta. Los lugareños lo llaman la peste negra y en algunas regiones se le teme más que a los tigres siberianos. Estos osos pueden pesar hasta 540 kilogramos y medir casi 3 metros de altura en posición vertical. Tienen la musculatura bruta de un oso pardo, pero con un tipo de agresión diferente. No defensiva ni protectora, dominante. En algunas partes de Rusia incluso se les ha documentado robando presas a tigres. Así es, robando comida del felino más poderoso del mundo y llevándosela como si nada. Lo que los hace especialmente peligrosos es el poco miedo que muestran hacia los humanos. En algunas regiones remotas se han tenido que cerrar campamentos madereros tras múltiples avistamientos. Se han visto osos siguiendo silenciosamente a la gente por el bosque, rozando tiendas de campaña por la noche y destrozando cabañas como si fueran de papel. Esto no es una leyenda. Estos eventos son registrados por funcionarios, investigadores y testigos aterrorizados. En la isla japonesa de Hokkaido, los lugareños han transmitido historias de osos que observan y esperan no comida, sino el momento oportuno. Los cazadores relatan haber sido perseguidos durante kilómetros solo para ser atacados por un oso en cuanto el camino se estrecha. Son inteligentes, estratégicos e implacables.
Un caso incluso involucró a un oso que irrumpió en una casa más de una vez, regresando noche tras noche hasta que se trajo un equipo especializado para acabar con él. A pesar de todo esto, el oso Ussuri sigue estando protegido en muchas zonas. No porque sea incomprendido, sino porque forma parte de un ecosistema antiguo que apenas ha cambiado en miles de años. Cuando estás en lo profundo del bosque siberiano y oyes el crujir de una rama, puede que no sea el viento, puede que sea el rival silencioso del tigre, un oso que no necesita rugir para ser el amo del bosque. En lo alto de los brumosos bosques nubosos de los Andes vive un oso sin igual, con marcas pálidas de color crema alrededor de los ojos, como si llevara una máscara. El oso de anteojos parece más una criatura de cómic que un animal real, pero no se dejen engañar por su encanto de panda. Este oso tiene un lado salvaje que rara vez se ve, pero que nunca se olvida. Es la única especie de oso nativa de Sudamérica y el único miembro superviviente de la familia de los osos de cara corta, un linaje que en su día incluyó a algunos de los carnívoros más grandes que jamás hayan pisado el continente. Aunque es más pequeño que sus primos del norte, el oso de anteojos está hecho para la escalada, el sigilo y la resistencia. Los machos adultos aún pueden pesar hasta 180 kilogramos y sus garras son lo suficientemente largas como para engancharse en árboles, acantilados e incluso en los laterales de edificios rurales. Estos osos son escurridizos. Se mueven como sombras a través de bosques cubiertos de niebla, dejando tras de sí solo ramas rotas y fruta a medio comer. Pero cuando se ven acorralados o amenazados, luchan con una fuerza sorprendente. Los habitantes de algunas zonas de Perú y Ecuador relatan raros enfrentamientos, repentinos destellos de pelaje, garras y dientes antes de que el oso se desvanezca de nuevo en el verde. Lo especialmente inquietante es la frecuencia con la que pasan completamente desapercibidos. Los científicos que los estudian han pasado semanas sin un solo avistamiento, incluso en zonas con clara evidencia de actividad. Las cámaras de movimiento han capturado a osos caminando erguidos por pasos de montaña como silenciosos guardianes de la selva. No es de extrañar que las culturas antiguas los consideraran sagrados o sobrenaturales. La cultura popular no los ha acogido como a los osos pardos o los pandas, pero los osos de anteojos podrían ser los más misteriosos de todos. No los oyes venir. No los ves hasta que ya te observan desde los árboles, y cuando desaparecen es como si nunca hubieran estado allí. Es el oso más pequeño del mundo, pero no te dejes engañar por su tamaño. El oso malayo, originario de las densas selvas del sudeste asiático, a primera vista parece casi caricaturesco. Tiene un pelaje corto y liso, una lengua larga que puede extenderse más de 25 centímetros y una media luna naranja brillante en el pecho que se asemeja a un sol naciente. Pero bajo esa apariencia extrañamente adorable se esconde uno de los osos más impredecibles y agresivos jamás documentados. Los osos malayos pesan unos 45 kilogramos de media, pero son muy fuertes. Sus garras son curvas como hoces, perfectas para desgarrar troncos o troncos de árboles y, cuando es necesario, desgarrar carne. Sus mandíbulas están diseñadas para aplastar, no solo para morder, y los investigadores afirman que su fuerza de mordida rivaliza con la de los leones. Esto viene de un oso del tamaño de un perro grande. Lo que los hace peligrosos no es solo su fuerza, sino también su temperamento. Los osos malayos son notoriamente irascibles. En la naturaleza se les ha observado lanzando cargas sorpresivas contra animales mucho más grandes que ellos, incluidos tigres. En casos raros pero documentados, han atacado a personas aparentemente sin previo aviso. Incluso los guías de selva experimentados actúan con cautela cuando estos osos están cerca. Su habilidad para trepar árboles solo aumenta su imprevisibilidad. Pueden trepar por un tronco como un mono, voltearse boca abajo y colgarse de una pata mientras desgarran una colmena. ¿Esa lengua larga? No solo es extraña, sino que es una herramienta para extraer insectos de las grietas más pequeñas en la corteza o la roca. Pero esa misma agilidad también ha dado lugar a historias de osos que aparecen de la nada durante caminatas o patrullajes, causando pánico instantáneo. En algunas partes de Malasia e Indonesia se habla más del oso malayo que de lo que se estudia. La gente lo llama el oso diablo, no porque sea malvado, sino porque no se comporta como ningún otro animal de la selva. Es silencioso, es rápido y cuando decide atacar, lo hace con una intensidad aterradora. Los osos perezosos no se parecen al típico estereotipo de oso agresivo. Son peludos, torpes y a menudo se les ve cavando en busca de termitas o lamiendo miel de la corteza de los árboles con sus largos hocicos. Originarios del subcontinente indio, no son particularmente grandes en comparación con los osos grizzly o los osos polares, pero lo que les falta en tamaño lo compensan con su absoluta imprevisibilidad. A diferencia de otros osos que suelen evitar a los humanos, los osos perezosos son conocidos por ser sorprendentemente agresivos en la naturaleza, especialmente cuando se asustan. Sus reacciones son rápidas, explosivas y difíciles de predecir, incluso para personas que saben cómo comportarse con la vida silvestre. Tienen garras largas y curvas que usan para destrozar montículos de insectos, pero esas mismas garras pueden usarse defensivamente con una fuerza impactante. Los encuentros a menudo ocurren cuando alguien se acerca demasiado accidentalmente, especialmente cerca de la maleza espesa, donde los osos buscan alimento. A pesar de su nombre, los osos perezosos no son lentos en absoluto. Pueden correr rápido, trepar árboles y reaccionar con una velocidad que toma a las personas por sorpresa.
fuerza. Su vista no es muy buena, lo que hace que los encuentros sorpresivos sean más probables. A diferencia de otros osos que atacan con faroles, los osos perezosos a menudo no dudan en actuar. No son naturalmente agresivos con las personas, pero sus instintos defensivos son fuertes e inmediatos. En áreas donde los humanos y los osos comparten espacio, esto los convierte en una seria preocupación. Una razón más para no juzgar a un animal salvaje por lo torpe o dócil que pueda parecer. Si hay un premio al mejor camuflaje en el océano, el pez piedra lo gana sin duda. Parece exactamente una roca, áspero, irregular y cubierto de algas. Podrías estar nadando o vadeando cerca de uno y no darte cuenta hasta que sea demasiado tarde. Originario de la región del Indo-Pacífico, el pez piedra no se interesa por las personas. Simplemente se sienta, completamente quieto, esperando a que pase una presa. Pero el peligro surge cuando alguien lo pisa, confundiéndolo con el fondo marino. Eso activa su reflejo de autodefensa, y lo que sucede después no es algo que quieras experimentar. Ocultas a lo largo de su lomo hay 13 espinas conectadas a glándulas venenosas. Cuando se aplica presión, como un pie que baja, esas espinas se disparan hacia arriba, liberando una poderosa neurotoxina. El veneno causa un dolor inmediato e intenso y puede provocar hinchazón, debilidad muscular y, en casos graves, parálisis y la muerte. Los peces piedra no son agresivos, pero el problema es lo invisibles que son. Se mimetizan con la arena, el coral y la roca tan bien que incluso los buceadores experimentados a veces los pasan por alto. Lo que los hace especialmente peligrosos es que a menudo se encuentran en aguas poco profundas, cerca de playas y arrecifes. ¿La mejor defensa? Mira por dónde pisas y nunca asumas que el objeto inmóvil en la arena es solo una piedra. Con sus grandes ojos redondos y sus movimientos lentos, el loris perezoso podría ser el último animal que esperarías encontrar en esta lista. Parece un peluche que cobra vida aferrado a las ramas de los bosques del sudeste asiático. Pero tras esa apariencia inocente, se esconde uno de los mecanismos de defensa más extraños del reino animal. El loris perezoso produce una secreción tóxica en unas glándulas cerca de los codos. Cuando se siente amenazado, lame estas glándulas y mezcla la toxina con su saliva, distribuyéndola mediante una mordedura. Este veneno puede causar reacciones alérgicas graves en otros animales y en raras ocasiones en personas. Es uno de los pocos primates venenosos conocidos por la ciencia. El loris perezoso usa este truco único tanto para protegerse como para cubrir su pelaje al cuidar a sus crías, lo que podría disuadir a los depredadores. Y aunque no anda buscando problemas, morderá si se siente acorralado o inseguro. Su mordedura no solo es dolorosa, puede provocar hinchazón, entumecimiento y reacciones cutáneas a largo plazo. El peligro no es obvio, y esa es la clave. La mayoría de la gente jamás imaginaría que esta criatura de aspecto apacible pudiera ser peligrosa. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza a veces esconde serios sistemas de defensa tras los rostros más inocentes. En lo profundo de los bosques tropicales y bajo las piedras de las regiones húmedas, habita una criatura que parece sacada de una pesadilla. El ciempiés gigante, especialmente especies como la Scolopendra gigantea, puede medir más de 30 centímetros de largo y está armado con patas afiladas y ganchudas, además de colmillos venenosos. Con un cuerpo aplanado y movimientos rápidos, se introduce fácilmente en espacios reducidos y caza con rapidez y precisión. Su veneno está diseñado para dominar insectos, lagartos e incluso pequeños mamíferos. Pero lo que lo hace inquietante es que estos ciempiés son lo suficientemente fuertes como para derribar presas mucho más grandes de lo esperado, incluyendo murciélagos, a los que se sabe que tienden emboscadas en pleno vuelo dentro de cuevas. La mordedura en sí puede ser muy dolorosa para las personas, causando sensación de ardor, hinchazón y malestar que puede durar días. Aunque no suele ser mortal, es suficiente para enviar a algunos directamente a un hospital. Lo que los hace inquietantes es lo inesperadamente rápidos y agresivos que son. A diferencia de la mayoría de los insectos que huyen de amenazas más grandes, los ciempiés gigantes pueden mantenerse firmes o incluso atacar si se les molesta. Prefieren permanecer ocultos, pero si alguien voltea un tronco o levanta una piedra sin comprobarlo, podrían encontrarse cara a cara con uno. Es un recordatorio de que, a veces, las criaturas que rara vez vemos son las que más queremos evitar. En algunas de las playas más hermosas del mundo, especialmente en el norte de Australia y partes del sudeste asiático, un peligro casi invisible flota justo debajo de la superficie. La cubomedusa no parece una asesina, es casi transparente, suave y silenciosa en el agua. Pero sus largos tentáculos colgantes contienen uno de los venenos más potentes del reino animal. Cada tentáculo está recubierto de miles de células urticantes microscópicas, capaces de disparar diminutos arpones cargados de toxinas en una fracción de segundo. El propósito es paralizar a los peces rápidamente, pero cuando una persona entra en contacto con estos tentáculos, el efecto puede ser abrumador. La picadura suele describirse como una quemazón instantánea y el veneno puede afectar el corazón, el sistema nervioso y la piel a la vez. Algunas picaduras son resistentes, otras pueden desencadenar reacciones más graves si el contacto es generalizado. El problema no es la agresión, las cubomedusas no cazan humanos, simplemente se desplazan a la deriva, a menudo empujadas cerca de la orilla por las mareas o el viento. Debido a que son casi invisibles en el agua, los bañistas a
menudo no las ven venir. En algunas regiones se utilizan redes protectoras y trajes antiaguijón durante la temporada de medusas, pero aún así ocurre el contacto accidental. El peligro radica en lo silenciosas e invisibles que son, flotando en el agua como fantasmas con cables invisibles. Parece una mezcla de oso pequeño y tejón, robusto, peludo y de baja estatura. Pero el glotón es uno de los depredadores más intrépidos del mundo animal. Habitado en bosques remotos y cordilleras del hemisferio norte, esta criatura solitaria tiene fama de desafiar a animales varias veces más grandes que él. No es raro que un glotón se mantenga firme frente a los lobos o incluso intente robar comida a carnívoros mucho más grandes como los osos. Su fuerza es desproporcionada a su tamaño y su mordida es lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos congelados en pleno invierno. Los glotones están hechos para la resistencia. Pueden viajar largas distancias sobre terrenos nevados usando sus grandes patas como raquetas de nieve naturales. Su sentido del olfato es lo suficientemente agudo como para detectar cadáveres enterrados bajo metros de nieve y una vez que encuentran algo, rara vez lo dejan atrás. A pesar de medir menos de 1 metro de largo, son capaces de arrastrar presas grandes o entrar en refugios congelados. También son muy impredecibles. Si bien tienden a evitar a las personas, su naturaleza agresiva significa que no retrocederán si se sienten acorralados o amenazados. Para un animal tan pequeño, su pura confianza los convierte en una de las potencias más inesperadas de la naturaleza. Es de un verde brillante, esbelta y fácil de pasar desapercibida entre las copas de los árboles del África subsahariana. La boomslang no silba ni adopta posturas como otras serpientes. Permanece silenciosa, se mimetiza y observa. Eso es lo que la hace tan peligrosa. Su veneno es increíblemente potente y afecta la capacidad del cuerpo para coagular la sangre. Pero esto la hace aún más inquietante. Los síntomas no siempre aparecen de inmediato. Una persona puede ser mordida y sentirse bien durante horas antes de que aparezcan los efectos reales, como hemorragias internas y complicaciones graves. El nombre de la boomslang significa literalmente serpiente de árbol y es ahí donde prefiere permanecer, por encima del nivel de los ojos. Caza aves y camaleones con precisión, gracias a su excelente visión y sus ataques ultra rápidos. A diferencia de algunas serpientes venenosas que necesitan morder varias veces, la boomslang asesta una dosis muy eficaz con un solo golpe. No es una especie agresiva, evitará a las personas siempre que sea posible, pero si se siente atrapada, no dudará en defenderse. Gracias a su color y tamaño, puede pasar completamente desapercibida, especialmente cuando está inmóvil. Esa combinación de sigilo y velocidad la convierte en una de las últimas serpientes que uno querría sorprender durante un paseo entre los árboles. Si alguien piensa que todas las arañas son lentas y escalofriantes, que se esconden en rincones, no conoce a la cazadora gigante. Originaria del sudeste asiático, esta especie ostenta el récord de la mayor envergadura de patas de cualquier araña del mundo, con hasta 30 centímetros de diámetro. Su cuerpo es plano, con las patas abiertas como las de un cangrejo, y su velocidad es sorprendentemente rápida. No teje telarañas para atrapar a sus presas, sino que las persigue. Lo que resulta aún más desconcertante es que no siempre se queda en el suelo. La cazadora puede saltar y en raras ocasiones se sabe que ha saltado directamente a la cara o al cuerpo de una persona cuando se siente amenazada o asustada. No es un comportamiento típico, pero ocurre y esa es razón suficiente para mantener la distancia. Su mordedura no es letal, pero puede causar dolor localizado y pánico, especialmente si ataca sin que la persona esté atenta. Y debido a su gran tamaño y velocidad, un encuentro repentino puede parecer una pesadilla. Suelen esconderse detrás de muebles, dentro de coches o en cobertizos. Y como se mimetizan tan bien con las superficies, no son fáciles de detectar hasta que se mueven. Para entonces, podría ser demasiado tarde para mantener la calma. A pesar de su tamaño, no son depredadores de humanos. Pero si se les acorrala o se les molesta accidentalmente, no dudarán en defenderse. No es el veneno lo que debe preocupar, sino la sorpresa. Ese salto, ese destello de patas peludas, saliendo de una pared o debajo de una cama, es suficiente para mantener a cualquiera alerta. Sobre todo si estás en un lugar que consideran su hogar. Apenas tiene el tamaño de una pelota de golf. Brillando con anillos azul neón, parece sacado de una caricatura de ciencia ficción. Pero este diminuto pulpo es uno de los animales marinos más peligrosos del mundo. El pulpo de anillos azules vive en pozas de marea y arrecifes de coral, principalmente alrededor de Australia y partes del sudeste asiático. No persigue ni caza personas. De hecho, se esconde camuflado entre las rocas y la arena. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Alguien que se acerque al agua para recoger una concha o tocar una forma curiosa podría no saber nunca qué ha tocado, hasta que esos anillos destellen de un azul eléctrico. Esos anillos parpadeantes no son para presumir, son una advertencia. Cuando se siente amenazado, el pulpo de anillos azules se ilumina como una señal de peligro viviente. No está fanfarroneando. Dentro de su diminuto cuerpo hay un veneno tan poderoso que puede paralizar el sistema nervioso de una persona en minutos. La toxina se llama tetrodotoxina y es la misma sustancia que se encuentra en algunos peces globo.
Bloquea las señales de los nervios a los músculos, lo que significa que una persona afectada puede quedar paralizada mientras permanece completamente consciente. La respiración puede detenerse silenciosamente. Y aquí está el truco. No hay antídoto. Ninguno. Todo lo que los médicos pueden hacer es mantener a una persona respirando el tiempo suficiente para que la toxina desaparezca. Uno esperaría que una criatura así fuera un monstruo en tamaño, pero el peligro aquí está en el disfraz. Es pequeño, colorido, incluso algo lindo. Podrías pasar de largo o peor aún, pisarlo. Y aún así, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Es una contradicción viviente, hermosa y mortal, oculta y brillante, silenciosa y veloz. Si bien las arañas saltarinas pueden causar miedo al verlas, algunas de las agresiones más inesperadas provienen de animales que a simple vista parecen pacíficos, como el cisne vulgar. Con sus plumas blancas como la nieve, movimientos suaves y cuello curvo, parece un símbolo de calma. Sin embargo, estas aves son ferozmente territoriales, especialmente durante la temporada de anidación. Si creen que alguien se acerca demasiado, no solo silban, sino que embisten. Con una envergadura de más de 2 metros y una musculatura sorprendentemente fuerte, un cisne puede usar su peso corporal para derribar personas o incluso volcar pequeñas embarcaciones. No es una amenaza ociosa. Estas aves pueden seguir a un objetivo a una distancia considerable, especialmente cerca de la orilla. Lo que las hace más inesperadas es lo silenciosas que pueden ser. El nombre mudo no es del todo preciso, emiten ruidos, pero tienden a acercarse sin previo aviso. Suele ser el aleteo y la repentina embestida lo que alerta a una persona demasiado tarde. Estas aves no intentan ser peligrosas por el simple hecho de serlo. Protegen su territorio, pero su fuerza no es ninguna broma. Quienes han intentado ahuyentarlas o interactuar demasiado cerca, a menudo se arrepienten. Un cisne mudo no necesita garras ni colmillos para defenderse. Solo músculo, impulso y un agudo sentido de lo que no debe estar cerca de su nido. A primera vista, el ornitorrinco parece más un juguete que un animal real, casi como si alguien hubiera combinado partes de otras criaturas para darle vida. Tiene un pico parecido al de un pato, una cola parecida a la de un castor y patas palmeadas, todo ello envuelto en un cuerpo del tamaño de un gato doméstico. Es originario del este de Australia y Tasmania, donde pasa la mayor parte del tiempo en ríos y arroyos. Puede parecer extraño, pero el ornitorrinco es un verdadero misterio biológico y esconde algo que pocos esperarían. Los machos están equipados con espolones afilados en sus patas traseras, y esos espolones pueden inyectar veneno. Este veneno no es mortal para los humanos, pero causa dolor intenso, hinchazón y, en algunos casos, sensibilidad duradera que puede persistir durante semanas. El veneno se usa principalmente durante peleas con otros machos por territorio o pareja, pero aún así puede ser peligroso si una persona intenta manipular uno o se acerca demasiado. Lo curioso es cómo este veneno cambia con las estaciones. Se vuelve más potente durante los periodos de reproducción, casi como si la naturaleza le hubiera dado un arma incorporada para la rivalidad. Los científicos aún no comprenden completamente todas sus propiedades. Y aunque el ornitorrinco no busca el conflicto, sus defensas no son nada para subestimar. Es otro recordatorio de que incluso los animales más extraños y de aspecto más divertido pueden albergar un peligro muy real justo debajo de la superficie. Literalmente, en este caso, justo en la parte posterior de las patas. Diminutas, coloridas y a menudo del tamaño de una moneda, las ranas dardo venenosas parecen gemas de colores pastel que saltan por las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Sus brillantes tonos, azul, amarillo, naranja y verde, no son solo para embellecer. En la naturaleza, esos vibrantes patrones son una advertencia. Estas ranas secretan potentes toxinas a través de la piel, y en algunas especies, esa toxina es suficiente para causar daños graves o incluso peores con solo tocarlas. Los grupos indígenas antiguamente usaban estas ranas para recubrir dardos de caza, de ahí su nombre. Y las más potentes, como la rana venenosa dorada, pueden contener suficiente veneno para afectar a múltiples animales grandes. El peligro no reside en la agresividad. Estas ranas no muerden ni persiguen nada más grande que un insecto. La amenaza reside en su apariencia engañosamente inofensiva. Una persona podría ver una en una hoja y no pensarlo 2 veces, pero incluso el acto de cogerla podría provocar exposición. Su veneno actúa interrumpiendo las señales nerviosas, lo que puede afectar el corazón y los músculos. Lo especialmente curioso es que estas ranas no producen la toxina por sí mismas. Se cree que la absorben de insectos específicos en su dieta, lo que significa que las criadas en cautiverio a menudo no son peligrosas en absoluto. Sin embargo, en la selva tropical, donde la naturaleza carga sus sistemas con defensas químicas, la historia es completamente diferente. Brillante y hermosa no siempre significa seguridad. El zorro rojo es uno de los animales salvajes más conocidos de la Tierra. Su pelaje color óxido, sus orejas puntiagudas y su cola espesa lo hacen parecer un personaje sacado de un cuento. Y en muchos sentidos lo es. Los zorros son símbolos de astucia y curiosidad en el folclore mundial. Pero este adaptable depredador tiene otra cara. En muchas partes del mundo, los zorros rojos son conocidos por ser portadores de la rabia. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso y puede provocar que los animales se comporten de forma errática, incluso agresiva.
Aunque la mayoría de los zorros evitan a las personas, uno infectado puede actuar con una audacia inusual, acercándose a humanos o mascotas sin miedo. Debido a su gran abundancia cerca de granjas, suburbios e incluso ciudades, la gente suele subestimarlos. Los zorros se cuelan entre vallas, trepan por tejados bajos y asaltan gallineros en plena noche. Su inteligencia es impresionante. Se les ha descubierto utilizando tácticas de distracción e incluso fingiendo dormir para atraer presas. Pero su proximidad a los espacios humanos los convierte en un riesgo único. No todos los zorros rojos son peligrosos, por supuesto, pero la línea entre lo salvaje y lo domesticado puede difuminarse rápidamente. Esa imprevisibilidad es lo que los hace tan fascinantes y vale la pena vigilarlos. En las gélidas aguas de la Antártida, la mayoría de las criaturas se mantienen cautelosas, lentas y ocultas. Pero la foca leopardo no se rige por esas reglas. Es elegante, musculosa y rápida, diseñada como un submarino diseñado para el sigilo. A primera vista, su cabeza redondeada y su cuerpo liso parecen casi dóciles. Pero al abrir la mandíbula, la cosa cambia rápidamente. Una foca leopardo tiene dientes largos y afilados, diseñados para atrapar presas escurridizas como pingüinos y peces. Y no son solo los dientes lo que impresionan, sino la fuerza que los impulsa. Estas focas pueden abalanzarse desde debajo del hielo, atacando con precisión y fuerza. A diferencia de las focas más sociables que se reúnen en grandes grupos, las focas leopardo tienden a ser solitarias. Esto dificulta predecir su comportamiento. Son curiosas por naturaleza y se sabe que siguen a buceadores, inspeccionan equipos o incluso se llevan cámaras submarinas a la boca. Pero también son depredadores hábiles, lo suficientemente rápidos como para atrapar pingüinos en aguas abiertas y lo suficientemente grandes como para intimidar a casi cualquier otra cosa en su entorno. Su silencio las hace especialmente inquietantes. No ladran ni gruñen mucho, simplemente aparecen a menudo cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. En un lugar tan inhóspito como la Antártida, ser silenciosas y rápidas es una gran ventaja. En lo profundo de los bosques tropicales del norte de Australia y Nueva Guinea, vive un ave que parece sacada de un set de Jurassic Park. El casuario no vuela, pero no le hace falta. Con una altura de hasta 2 metros, un casco similar a un casco en la cabeza y un llamativo cuello azul y negro, esta ave llama la atención. Sin embargo, lo que realmente la distingue son las garras en forma de daga en cada pata, especialmente en el dedo interior, que tiene forma de cuchilla curva. Cuando se le provoca, el casuario puede dar patadas lo suficientemente fuertes como para causar heridas graves. No es un ave que busque pelea sin motivo. La mayoría de las veces prefiere mantener la distancia. Pero si se siente amenazado, especialmente al proteger huevos o crías, puede embestir al instante, y no se deja engañar. Con patas poderosas diseñadas para correr a través de la espesura, el casuario puede alcanzar velocidades sorprendentes y sus ataques son rápidos. A menudo, la gente se sorprende por su agilidad y fuerza. A pesar de su apariencia exótica, comparte más rasgos con los antiguos depredadores que con las aves de jardín actuales. Y cuando se mueve, no querrás interponerte en su camino. Parece algo que recogerías en la playa y llevarías en el bolsillo. Una concha con un hermoso diseño, de unos pocos centímetros de largo. Pero el caracol cono es todo menos inofensivo. Presente en aguas cálidas de la región Indo-Pacífica, este depredador marino ha desarrollado una de las herramientas de caza más sofisticadas y peligrosas del reino animal. Bajo su caparazón se esconde un diente flexible, similar a un arpón, que puede dispararse a la presa a la velocidad del rayo. No perfora la piel por accidente. Es un arma biológica diseñada para inmovilizar peces, gusanos e incluso otros caracoles que se mueven rápidamente. Lo que lo hace más inquietante es la naturaleza de su veneno. Algunas especies de caracoles cono contienen un potente cóctel de neurotoxinas capaces de alterar el sistema nervioso y causar parálisis muscular. En casos raros pero reales, una persona que manipula uno sin cuidado y recibe una picadura puede experimentar entumecimiento, dificultad para respirar y, en casos extremos, parálisis total. El problema es que no se conoce ningún antídoto. El tratamiento médico se limita a mantener a la persona estable mientras desaparecen los efectos de las toxinas. Por suerte, no persiguen a nadie. Después de todo, los caracoles cono son lentos, pero su mecanismo de defensa es rápido e inesperado, lo que los convierte en uno de los peligros más engañosos del océano. Algo que parece completamente inofensivo puede atacar con más precisión de la que se esperaría de una concha. Hay un lugar en Indonesia donde el mayor depredador no es un gran felino ni un cocodrilo, sino un reptil. El dragón de Komodo es el lagarto vivo más grande del planeta, con longitudes superiores a los 3 metros y un peso de hasta 70 kilogramos. Parece un vestigio de la prehistoria y en muchos sentidos lo es. Estos enormes reptiles no solo buscan comida, sino que cazan activamente. Combinando sigilo, paciencia y sorprendentes acelerones, emboscan a ciervos, jabalíes e incluso búfalos de agua. Pero lo que los hace verdaderamente temibles es lo que ocurre después de la mordedura. La saliva del dragón de Komodo contiene una mezcla de bacterias y compuestos anticoagulantes, y más recientemente, los científicos descubrieron que también produce veneno. Cuando muerden a su presa, las toxinas impiden la coagulación de la sangre, debilitando al animal hasta que se desploma.
Entonces, el dragón los sigue a paso firme rastreándolos hasta que es seguro acercarse. Si bien rara vez entran en contacto con personas, se sabe que atacan cuando se les provoca o cuando hay comida de por medio. Su olfato es increíblemente agudo. Pueden detectar sangre a kilómetros de distancia. Lo inquietante es su silencio. No rugen, silban ni arman un escándalo. Simplemente esperan, observan y se mueven cuando es el momento adecuado. En su hábitat natural no son solo lagartos, son el depredador máximo. Y han ostentado ese título durante miles de años sin necesitar nada más que músculo, paciencia y veneno. Eso es todo. ¿Qué animal te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios.